¿Sabías que Santiago es uno de los libros más prácticos de toda la Biblia? Porque conecta directamente la fe con el comportamiento cotidiano del ser humano. Paciencia en las pruebas, dominio propio, sabiduría, tratar bien a otros y vivir con integridad. Hoy estamos en nuestro día 326 de nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra diariamente en nuestras vidas, pero sobre todo, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Santiago 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es
delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 2. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. Nos ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais cosas que sean necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofrendamos muchas veces. Si alguno te ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua
es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de aves y de bestias y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después purifica, amable, ben- después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se considere enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu, el que me ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estableceremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en en vuestras soberbias. Toda jactancia es semejante, es mala, y al que
sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Santiago 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como refugio. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al juez. Él nos él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia para que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia y de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite con el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará como si hubiere cometido y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones y semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Una y otra vez el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Habiendo para reflexionar. Mientras la iglesia primitiva sigue expandiéndose, Santiago, uno de los hermanos de Jesús y líder de la iglesia de Jerusalén, escribe esta carta para animar a hermanos que estaban pasando por sufrimiento y mostrarles cómo debe lucir la obra de una fe genuina en sus vidas, cómo debe lucir un cristiano maduro. La fe no se trata de entendimiento intelectual ni de conocer una serie de doctrinas. Se trata más bien de frutos de justicia que se producen cuando una persona que ha sido regenerada. El verdadero cristianismo produce frutos de piedad y esos frutos deben ser evidentes en nuestras vidas. Las obras no nos salvan, pero ponen en evidencia la salvación que hemos recibido, prueban la autenticidad de nuestra fe. Algunos de estos frutos son prácticos y muy evidentes en la forma en cómo vivimos, las diversas circunstancias de la vida y nuestras relaciones con los demás.
Número uno, la fe produce paciencia bajo el sufrimiento. A veces sufrimos por pruebas externas, otras veces por caer en las tentaciones que nos seducen. Dios usa los sufrimientos para perfeccionarnos. Número dos, la verdadera fe nos motiva a resistir las tentaciones y someternos al control de Dios, mostrando así nuestro amor por Él. Número tres, la fe hace que no pongamos nuestra esperanza o nuestra identidad en nuestra condición de ricos o pobres. La fe verdadera reconoce a Dios como la fuente de toda bendición. La fe nos lleva a la obediencia. La palabra tiene la capacidad de salvarnos y de santificarnos, pero debemos obedecerla. No basta con oírla o conocerla, debemos ponerla en práctica. La verdadera fe es imparcial hacia todos, compasiva y llena de amor por los vulnerables, que son los pobres, los huérfanos y las viudas. No debemos mostrar favoritismo, racismo, ni juzgar, sino actuar con misericordia hacia otros. Número 7. La verdadera fe es práctica, ayuda a los demás en hecho y en verdad. La fe sin obras es fútil y está muerta. Número 8. La fe nos lleva a usar nuestra lengua con sabiduría y para edificación, no para destrucción. La ley del amor debe regir nuestras intenciones con los demás. La verdadera fe tiene las pasiones de la carne bajo control. Nos debe llevar a la mansedumbre y la humildad, no a la arrogancia. Nos lleva a pedir a Dios lo que nos conviene. La verdadera fe nos debe llevar a tener relaciones pacíficas y a evitar conflictos y el juicio de los demás mientras nos acercamos a Dios y purificamos nuestros corazones con su palabra. La verdadera fe nos debe llevar a no ser jactanciosos o arrogantes, sino a depender totalmente de Dios y de su providencia. La verdadera fe nos debe motivar a hacer lo correcto, a no pecar de omisión. La paciencia o perseverancia es necesaria para la vida cristiana. Necesitamos ser pacientes con las debilidades de los demás, con nuestras propias luchas en medio de la prueba. Dios nos asiste dándonos la sabiduría, la gracia y la fortaleza que necesitamos. Santiago nos anima recordándonos que ya falta poco para su regreso. Mientras tanto, estamos llamados a poner nuestra fe por obra, a creer sus promesas y a orar unos por otros y velar unos por otros, a confesar nuestros pecados unos a otros. La comunidad de fe debe ser un lugar de gracia, humildad y perdón. Esta carta nos reta a poner nuestra fe en acción, ¿cierto? La fe debe equiparse para perseverar en el sufrimiento, para amar a todos sin parcialidad, para hablar y vivir sabiamente, para someternos a Dios y a otros mientras esperamos pacientemente su regreso. Dios nos asiste, hermanos, y nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3 para meditar. ¿De qué forma has sido retado? ¿Qué áreas de tu vida necesitas madurar? ¿Cuáles áreas de tu vida manifiestan una fe muerta? ¿Cuáles manifiestan una fe viva y vibrante? ¿Qué cambios necesitas hacer? Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 326. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.